Un saludo cordial para todos. Soy Arturo Osvaldo Villamizar Moreno, estudiante de licenciatura en Filosofía, y al día de hoy quiero compartir con ustedes la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Bueno, pues antes de comenzar con esta cátedra, me gustaría dar a conocer algunos aspectos que resaltan en la aplicación de esta. ¿Cuáles son estos aspectos que recubren de importancia esta cátedra y cuáles son los beneficios para las instituciones educativas y demás instituciones que la reciben? En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta cátedra pues, se orienta primero que todo a facilitar, a promover el respeto de la diversidad étnica entre las diferentes culturas que habitan el país. Adicional de eso, pues permite mejorar el relacionamiento entre los individuos y finalmente facilita la gestión de conflictos. Esta cátedra en sí está orientada a fortalecer nuestro componente cultural, a facilitar la aprehensión de conocimientos, a reconocer nuestras demás culturas, conocer la historia de ellas, a aprender sobre la convivencia, el reconocimiento al otro y la valoración de cada individuo por su ser como persona y finalmente a recomponer los hitos históricos de nuestro país, de nuestra etnia, de nuestras razas y de cada uno de estos individuos que lo componen. Para iniciar entonces, tenemos que partir desde la precisión conceptual. Para ello es de importancia entender qué significa el término afrocolombiano. Muchas veces nos referimos a él, lo mencionamos en diferentes componentes, en diferentes lugares, en diferentes espacios, pero creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar qué es este término. Solemos utilizar afrodescendiente, afrocolombiano, afrocolombianidad, negritud, personas de color, pero no discriminamos las características históricas, jurídicas, regionales o políticas que implican todo este término. Entonces, para ello, quiero partir dando a conocer que el término afrocolombiano es un término que es aceptado a partir de la legislación colombiana, como lo está definido, y se refiere a toda esta población compuesta por hombres y mujeres con marcadas ascendencias lingüísticas, étnicas y culturales africanas. Incluye todo eso viene a ser la población que de alguna manera por hito histórico, por hecho de la colonización en nuestro país vino del continente africano, pero también esas personas que nacieron en nuestros territorios y que todavía guardan esa línea lingüística, étnica y cultural y que se encuentran en nuestro país. Entonces, finalmente, para precisar este concepto, hay que decir que los afrocolombianos son descendientes de africanos que llegaron a nuestro continente y precisamente a nuestro país, Colombia. De esta manera, como es evidenciado en la Ley 70 de 1993, en su artículo 2, define a la población afrocolombiana, primero, como un conjunto de familias, es decir, no es solo una persona, sino que configura todos estos colectivos y da su condición inicial como la familia, que tienen ascendencia afrocolombiana, que poseen una cultura propia, comparten historia y que tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado que revela y conserva conciencia e identidad que la distingue de otros grupos étnicos. ¿Qué es lo que los distingue a ellos? Que mantienen su línea cultural intacta y aún con sus lazos fuertemente ligados a su origen de descendencia afro, de descendencia de estas poblaciones que habitaron África. Entonces, para conocer un poco más sobre esta población, hay que reconocer primero que todo sus orígenes. Entonces sabemos que los afrocolombianos es una población que llegó de África, es lo que nosotros normalmente conocemos, y que llegaron como esclavos. Pues bien, al hacer revisión de su historia, conocemos que primero que todo, en el siglo XVI
se genera una guerra entre Europa y África. A través de esta guerra se genera un genocidio indígena que prácticamente eh, explota en todo el continente africano por parte de los europeos, y casi que esta guerra luego se empalma con lo que viene a ser la conquista de América y la aparición de los europeos acá en nuestro continente americano. Resulta que los prisioneros africanos fueron sacados de sus territorios y utilizados en América como talento humano, como mano de obra eh, para, para construir las diferentes obras que se estaban realizando en América y para explotar temas como la minería, los recursos naturales. Esta llegada de los afrocolombianos, de esta población afro, a nuestro país y a nuestro continente no se dio al azar. Se da precisamente porque poseían primero que todo una experiencia en la explotación de recursos naturales, tenían una habilidad manufacturera conocida ya y desarrollada, y esa habilidad no se poseía en la población que habitaba el continente americano. Adicionalmente, pues el comercio de esclavos se constituyó en una economía que nació y creció a partir del descubrimiento de América y que encontró un espacio de oportunidad para los mercaderes. Y eso se dio principalmente en los sitios de costa, como viene a ser la costa de Cartagena. Adicional a ello, pues el fenotipo de los de la población africana pues resultó ser mucho más resistente para las diferentes vectores, enfermedades que se presentaban en el clima tropical propio del continente americano. Y finalmente, pues esa necesidad de los conquistadores de extraer los recursos del continente americano, pues hace que tengan que recurrir a esta mano de obra que para ellos resulta ser barata y que le permite lograr sus objetivos. Ahora bien, en cuanto a lo que se refiere al desarrollo histórico de la legislación étnica, esta se puede dividir en dos componentes. Uno inicial que tiene que ver con todos los antecedentes del reconocimiento y liberación de esta población afrocolombiana, y otro que tiene que ver con el sustento normativo y los componentes conceptuales que dan origen a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Para iniciar, pues como lo mencionamos con anterioridad, eh, todo este asentamiento y construcción de esta población afrocolombiana parte inicialmente del descubrimiento de América en 1492, pero los datos empiezan a registrar desde 1510 los primeros esclavos. Entonces hay un periodo de tiempo en el que se empieza a dar ese tránsito, esa migración, ese traslado de afrodescendientes a nuestra Colombia. Posterior a ello, en 1511, empiezan a darse los primeros visos de liberación, y esto se da a partir de la creación de los grupos o de la aparición de los grupos de negros y marrones, que eran grupos de esclavos que empezaban a liberarse y empezaban a vivir por sí mismos y a desarrollar su autonomía. En 1810 y pues 1814, estas más o menos fechas cercanas, empieza a aparecer un reconocimiento a la persona como tal, que de descendencia afrocolombiana, y a estas personas también se empieza a dar la libertad de vientre, que era ello, que la libertad para aquellos niños que nacían a partir de esclavos. Entonces a estos niños ya en 1821 se le empieza a considerar personas libres. En 1851 finalmente viene a producirse la prohibición a cualquier tipo de maltrato, eh, y se empieza a definir la abolición de la esclavitud.
A partir de allí es donde deja de ser esta población entendida como esclavos. En cuanto a lo que se refiere al segundo componente, que es todo el sustento que se da para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, primero pues dar a conocer que esta cátedra en sí constituye un diálogo que se debe dar entre la población colombiana, con el fin de promover inicialmente la interculturalidad, ¿sí? Que es la relación armónica entre diferentes manifestaciones culturales por parte de la población en nuestro país. Adicional a ello, lo que se busca es que haya un reconocimiento de las diferencias, pero este reconocimiento tiene que darse a su vez con un ámbito de respeto, primero por la diversidad, por el otro, por sus costumbres y por su condición. Eh, en sí, este viene a ser como el marco filosófico que orienta el desarrollo de esta cátedra. Esta cátedra no viene a regular estos comportamientos, sino lo que busca es promoverlos y sensibilizar a cada uno de los integrantes de nuestra sociedad. Esta cátedra tiene un fundamento legal que se da a partir de la Constitución de 1991, nuestra Constitución política, que pues desde allí empieza a encontrar un soporte. Primero de ello es el artículo 7, que nos habla del respeto del Estado y el deber de cuidar por la diversidad étnica, ¿sí? Ese es el primer componente. El segundo componente está en el artículo 13. Estos artículos que estamos hablando ya empiezan a ser de los artículos de los derechos fundamentales que están definidos en nuestra Constitución. Entonces nos habla de la libertad e igualdad que poseen todas las personas ante la ley y ante el Estado. Adicional a ello tenemos el artículo 27, que nos habla de la libertad de aprendizaje y de la libertad de cátedra, específicamente a este componente que se enmarca en el ámbito educativo. Y pues también tenemos el artículo 70 de la Constitución, que pues nos habla de el deber que se debe tener para promover el acceso a la cultura. En sí, estos componentes desde la Constitución dan soporte al desarrollo de la práctica. Otra ley que pues, se desarrolla ampliamente en lo que tiene que ver con la cátedra a estudios afrocolombianos es la ley 70 que se había mencionado anteriormente. También se da el decreto 1122 que habla de la inclusión de la cátedra de estudios afrocolombianos en el PI de las instituciones educativas. Y finalmente el decreto 2249 que pues ya viene a hablar de la incorporación de una comisión pedagógica de comunidades negras. La distribución de la población afrocolombiana en el territorio del país se da inicialmente, como lo mencioné, a través de los puertos, principalmente los puertos marítimos, principalmente el puerto de Cartagena de Indias, y allí se empieza a diseminar por el país a través de las vías fluviales, a través de los ríos, principalmente el río Magdalena, a través del Golfo de Urabá, a través de los puertos de la costa pacífica y a través de los puertos de Panamá. Así se van asentando en unos lugares específicos, pero también diseminando, estableciendo una diáspora en todo el territorio nacional. En la actualidad, esta población habita principalmente las regiones atlántica y pacífica del país. Ahí se puede ver esta población asentada en mayor cantidad, pero también se encuentra diseminada por muchas ciudades del país, como viene a ser también el centro, Cali, el Pacífico, perdón, el centro Bogotá, el Pacífico, Cali y Medellín, que también concentran poblaciones significativas de este grupo social. Bueno, y pues toda esta práctica se ha sustentado a partir de la consulta de diferentes referentes bibliográficos que exponemos a continuación,
principalmente de la consulta de la legislación colombiana, de algunos aportes que brinda el Ministerio de Cultura de Colombia y pues algunos aportes académicos que nos complementan este ejercicio, como se ve acá. Para finalizar este espacio de reflexión que nos brinda esta cátedra de estudios afrocolombianos, quiero invitarlos a que cada vez que podamos hagamos nuestra reflexión, pensemos que somos cada uno una persona que vale para nuestro país y que aporta desde diferentes puntos de vista a la construcción de una mejor sociedad. Adicionalmente, quiero invitarlos a conocer cada vez nuestra cultura, la cultura de nuestro país, y ello implica conocer cada una de las poblaciones que habitan este país, a reconocernos, a entender que somos parte de una sola nación, somos una sola sociedad y cada uno tiene diferentes aspectos por involucrar, por aportar para la construcción de esta sociedad. Eh, También quiero hacer el llamado de atención para reconocer la cultura, las características culturales de cada una de estas poblaciones. Muchas veces hablamos de cada una de estas poblaciones y no tenemos la oportunidad o no poseemos los argumentos necesarios para definir qué es lo que caracteriza a cada una de estas poblaciones, qué es lo que mueve su sentir, qué es lo que hace que se comporten como se comportan y cómo nosotros podemos primero aportar para entenderlas, para respetarlas. Muchas gracias a todos.